Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, aunque les parezca mentira, a la unidad 3. Ya estamos transitando gran parte de la materia. Vamos a trabajar con esta placa, con este texto que nos introduce a las organizaciones vista de una perspectiva teórica, de una perspectiva más abstracta. Vamos a comenzar a tratar de entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de organización. Si nos referimos específicamente a su significado, la organización está pensada como un instrumento, como un elemento de ordenamiento, tanto de pasos a seguir vinculados con la planificación, como de un ordenamiento de elementos y de recursos que nos permitan a nosotros lograr algo. Los instrumentos, las herramientas, las usamos como medio para algo. Para eso está la organización. Al mismo tiempo podemos reconocer en la organización una entidad o grupo social. Eso quiere decir que todas las organizaciones tienen sus propias identidades, sus propias reglas de funcionamiento, sus propias formas de vinculación, y establecen además o construyen además algo que se llama cultura. La cultura le va a decir a las organizaciones, tal como lo hacen en las sociedades son organizaciones macros, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se debe respetar y qué es lo que no se debe respetar o cambiar. Otra de las acepciones que tiene la palabra organización es el concepto de proceso. Esto quiere decir que cuando uno realiza o coordina o lleva adelante la organización, lo que está haciendo es un seguimiento de pasos para poder obtener un resultado. En este caso, el resultado es la eficiencia en la articulación y la administración de los recursos y la relación o su relación con el producto obtenido. Para eso nos organizamos. Yo tengo determinados elementos para poder trabajar, me organizo de modo tal que esos elementos me permitan optimizar el resultado a obtener. Según lo que nos dice Candela Casas, cada organización tiene en principio tres pilares sobre los cuales conformarse. Primero, la idea del objetivo. Dentro de la organización, cada instancia, cada elemento, cada sujeto está contratado y tiene órdenes de funcionar acordes a una meta superior que está establecida por la organización. Entonces ese objetivo a lograr de la organización es lo que termina orquestando el vínculo entre los miembros de la organización. El otro pilar es la especialización, y acá hay algo o una referencia que tiene mucho que ver con lo que habíamos visto de Taylor, ¿sí? La idea de que no solo la organización como conjunto tiene una tendencia a ocuparse de algo específico, de una producción específica, de una acción específica, sino que al interior de esa misma organización se siente o se piensa que es necesario que cada ser humano que trabaja ahí desarrolle una tarea especializada. Cuanto menor sea el campo de acción, se cree que mayor productividad se va a obtener. Y acá aparece Taylor colándose en esta observación o esta interpretación de lo que es la organización. Y por último, las jerarquías. En toda organización es necesario tener claro quién manda y quién obedece y cuáles son los alcances de esa jerarquía. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre es necesario que alguien comande las acciones. Y acá, si quieren, como para poder entender un poco más de qué estamos hablando, empieza a aparecer la idea de Fayol de una capacidad administrativa que nace desde la previsión, desde el primer momento en que se piensa pensar en la organización, y después va pasando por las otras etapas que son las de coordinación, dirección y control. Bien, todo eso es la tarea de los cuerpos jerárquicos o de los responsables de ordenar el funcionamiento de la organización. Sobre la base de los tres pilares primeros, el objetivo, la especialización y la jerarquía, se va a construir el elemento formal de la organización. Ese elemento formal de la organización va a ser el organigrama, o en todo caso, lo que va a indicarnos a nosotros cómo funciona ese sistema de organización.
Los organigramas han tenido y tienen diversas formas y diversas estructuras. Y esto tiene que ver con la manera en la que el creador de esa organización o los administradores de esa organización piensan que es la mejor forma para que ese organismo alcance las metas. El primero que estamos viendo ahora nosotros es el de la organización lineal o militar, tal vez uno de los más antiguos formatos de estructuras organizativas. Aquí en este sistema se ve claramente que hay una jerarquía. Uno con solo observar el organigrama puede entender quién manda a quién y cómo es que o quién debe obedecer a quién. Hay una cabeza central que es además el responsable de bajar los lineamientos y de tomar las decisiones, más allá de que puede tener o no algún tipo de incidencia los pares o los miembros inferiores. Finalmente la decisión y el punto o el camino a seguir va a recaer en la dirección máxima. Hay líneas muy formales de comunicaciones, bien clásico, bien burocrático, se maneja con mucho sistema de papeleo que garantiza la llegada por lo menos de la información. Estamos hablando de circulares, memos, notificaciones. Y bueno, y como les decía recién, el tema de la centralización de las decisiones está justamente en esta cabeza que está sobre todas las demás y que termina marcando el rumbo que tienen que seguir los miembros de esa organización. La otra propuesta organizativa es la propuesta por Taylor, que se denomina organización funcional o de Taylor. Es un sistema organizativo que ha sufrido varias modificaciones y ha tenido bastantes, a la hora de llevarlo adelante, bastantes resistencias, porque suele generar confusión en la parte inferior de la organización, como ustedes ven, los obreros, ¿sí? Suele coincidir que tienen varias cabezas a las cuales responder y a veces genera confusión. Bueno, la organización funcional, la particularidad que tiene es, como les decía, que cada sujeto tiene varios jefes a los cuales responder según el estamento donde se encuentre ubicado, y va a tener mucho que ver con el carácter de la especialización de ese jefe. A algunos les informará cómo va la línea de producción, a otros les informará cómo está la condición o cuánto material tienen de respaldo para continuar la producción, o qué es lo que tienen que comprar si algo se daña. El otro elemento particular de esta propuesta organizativa es que los cargos son detentados por personas que han sido designadas en función de su conocimiento específico, incluso toman decisiones de manera cerrada generalmente, con poca interacción entre los elementos que toman decisiones, y lo hacen en función de su conocimiento específico. En cuanto a la comunicación, hay un vínculo directo entre las unidades y la cabeza, y no tienen que ir filtrando superiores. Esa es una particularidad, agiliza el sistema de comunicación, especialmente vertical, ya sea ascendente o descendente, es decir, de un subalterno hacia su jefe o del jefe hacia el subalterno. Hay una fuerte descentralización de las tomas de decisiones. Como les decía, esto tiene que ver con la división de la autoridad funcional o en función de su conocimiento. Esta descentralización de las decisiones, a veces, y es el motivo por el cual esta forma organizativa tiene sus observaciones, puede pasar que haya un desenganche en las decisiones y se puede generar una especie de discordancia a la hora de funcionar. Entonces requiere por parte de la cabeza una capacidad fuerte de articulación para que los elementos o los individuos no se desfasen entre sí y tengan cierta coordinación que permita a la organización sostenerse. Bien, todo esto termina dándole énfasis a la especialización, y aquí aparece obviamente el componente taylorista, que apuntaba, recuerden ustedes,
a promover en el trabajador y los miembros de la organización una capacidad específica para desarrollar una tarea, ya que él creía que cuanto más especialistas o más especializado estaba el trabajador en la tarea que hacía, más rápido la iba a hacer y con menos errores. La propuesta que estamos viendo ahora, la de organización lineal y de staff o lineal y estados mayores, es una conjunción de las dos primeras, de la lineal de la funcional de Taylor y la lineal o militar. ¿Qué sucede en esta fusión? Se mantiene una estructura central, formal, con una cabeza que mantiene la toma de decisiones final, pero a esta estructura se le suman grupos especializados que pueden ser consultores internos, o grupos específicos internos o externos contratados para ofrecer asesoramiento de manera permanente. Sobre estos consejos que va recibiendo la jefatura es que se terminan de tomar las decisiones para la organización, lo que vamos a empezar a encontrar acá, entonces que hay una vinculación muy fuerte de la jefatura con estos órganos asesores, que no necesariamente van a acompañar por ahí las propuestas de los trabajadores subalternos o viceversa, y lo que también va a empezar a pasar es que hay una coexistencia de líneas formales de comunicación, de la estructura básica de la comunicación, pero que también van a empezar a aparecer indicaciones de cómo tiene que funcionar esa comunicación, e incluso pueden llegar a aparecer comunicaciones paralelas. Por otro lado, termina siendo muy claro quién está siendo responsable de la ejecución de una tarea o de un proyecto y quién está solamente para aconsejar cuáles serían las mejores alternativas para poder tomar una decisión adecuada. Por último tenemos a los comités. Vieron que en estos días habrán escuchado hablar bastante del comité de crisis. ¿Qué son los comités? Bueno, son grupos de especialistas de distintos temas que son convocados o de manera permanente, pueden ser integrados a la estructura de la organización o pueden ser contratados freelance. Bueno, ¿quién puede ser parte de un grupo asesor de estas características? Los técnicos en seguridad e higiene, por ejemplo. Que pueden ser parte contratados para la organización o pueden trabajar de manera independiente. Los abogados, los contadores, los administradores que son contratados por momentos o que sin estar metidos dentro de la estructura cotidiana de la organización manejan o administran la información para dar los mejores consejos. Pero no toman decisiones finales o no tienen injerencia en la acción final que vaya a ejecutar la organización, dado que eso siempre recae en la autoridad máxima. Les hablaba hace un minuto de los organigramas o de los sistemas de organización. Vimos tres que suelen ser los clásicos, los básicos. Después vamos a ver cómo se expresan dentro de los organigramas, pero por qué es importante que una organización cuente con un organigrama. Básicamente porque nos va a permitir a nosotros poder representar de manera sencilla a un observador y a nosotros mismos la forma en la que funciona esa organización. Nos permite poder operar rápidamente, identificar cuáles son los puestos que necesitamos que estén a disposición según la circunstancia en la que estamos pasando. El organigrama contiene una información bien específica, nos dice quién ocupa el puesto, qué tipo de puesto es, qué tipo de relaciones, funciones tiene que cumplir, cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos, ¿sí? Y la estructura del organigrama también nos indica cuál es el objetivo, para qué está esa área generada dentro de la organización. La estructura del organigrama, entonces, a simple vista y con una lectura rápida, nos permite identificar cuán viable o no
es esa estructura adoptada, y también nos permite poder definir qué cosas son necesarias a modificar. Muchas veces las organizaciones nacen con un tipo de estructura y un tipo de sistema organizativo de base, y al cambiar las condiciones del medio ambiente se ven obligados a adaptarse a esa nueva estructura. ¿Cómo lo hacen o por dónde debería empezar una organización? Lo primero que tiene que plantearse es frente al organigrama y poder ver cuál es su estructura actual y ver qué es lo que se puede adaptar o cómo debería adaptarse y qué es lo urgente de adaptar para poder sostenerse en el. Vemos entonces que hay distintas propuestas de esquemas de organigrama. Los verticales y los horizontales tienen la misma mirada, digamos, o representan el mismo tipo de organización lineal de carácter vertical. La diferencia es que uno, mientras lo alinea de manera vertical, el organigrama horizontal lo va haciendo desde la izquierda hacia la derecha, centrando la jerarquía o el puesto más importante al comienzo de la hoja o del diagrama, que es a la izquierda. Pero el organigrama vertical y el organigrama horizontal, como les decía, lo que hacen es representar una estructura de carácter bien verticalista, donde queda bien claro quién es el que detenta el máximo poder y cuáles son las líneas que van desencadenando, las ramas que van decantando de ese poder central. Los diagramas de carácter circulares ubican en el centro a la jefatura y ponen en una suerte de estrella alrededor de esa jefatura las distintas áreas que le responden de manera directa y indican qué tipo de vínculo tienen que tener y qué tipo de circulación en cuanto a responsabilidad y autoridad tienen dentro de la organización. Entonces nosotros podemos ver o hacer un circuito también de cómo circulan las órdenes dentro de esa organización y ver qué ágil puede llegar a ser o no la distribución de poder. El diagrama escalar lo que hace es indicar en distintas sangrías al margen izquierdo los distintos niveles jerárquicos, y nos permite entonces ir indicando cómo va articulándose esa organización desde lo más importante hacia desde la jerarquía superior hacia la jerarquía inferior, y generalmente responden también, o en todo caso es una forma de estructurar una organización de carácter vertical. Y por último, las organizaciones virtuales, estas que tienen que ver con el teletrabajo, que tanto se ha puesto en uso en estos últimos días. Vamos a repasar un poco. Son las que recurren al uso de las tecnologías de información y comunicación. Se supone que reducen la cantidad de trabajo físico que uno debe hacer hoy, tal como estamos transitando la pandemia, y aquellos que tenemos que hacer home office empezamos a preguntarnos si esa reducción de cantidad de trabajo tiene que ver también con la cantidad de reducción de horas. No parecería ser así. La mayoría en estos días está experimentando una suerte de cansancio distinto que tiene que ver con la conexión o la hiperconexión, pero bueno, para eso están los técnicos en seguridad e higiene, para generar herramientas o controles que permitan que los trabajadores no se enfermen por la hiperconexión. Y pues todas estas tareas que pueden desarrollarse a través del teletrabajo tienen que ver con el procesamiento de la información. Fíjense que en ese momento lo que ustedes están escuchando, ustedes están viendo, y todo lo que han transitado desde que se hizo obligatoria la cuarentena, está vinculado al trabajo o al teletrabajo, y lo hemos podido desarrollar específicamente porque trabajamos con información. Ahora bien, ¿cómo se representan estas organizaciones de carácter virtual? En ellas se conjugan un montón de elementos, y a veces hay empresas que tienen una parte que pueden desarrollarse a través del home office, otras que necesitan el trabajador
in situ, en el lugar, y entonces los organigramas representarán esas líneas jerárquicas y estas instancias de staff eh, anexadas. Tal vez en este ejemplo que les estoy dando sirva muchísimo el organigrama lineal y de staff. La otra opción puede ser una opción circular, un organigrama circular, que también representa muy bien aquellos grupos de diseñadores o de programadores o de ingenieros informáticos que trabajan en permanente interacción generando los programas que hoy nos permiten, por ejemplo, mantener el contacto. Bueno, con esto terminamos la placa referida al primer texto de organización de la unidad 3 de organización industrial. Cualquier cosa, cualquier duda, lo que estén necesitando, por favor, consulten a través de los foros disponibles en la plataforma.